Y les voy a pedir que abran la Biblia nuevamente ahí en el lugar donde la dejamos. Ahí vamos a continuar. Primera de Pedro. Vamos a continuar por ahí cerca, para la honra y gloria del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Ahí vamos a empezar, y yo sé que Dios tiene algo muy especial para nosotros este día. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Primera de Pedro, cuando lo tengan, por favor, nos ponemos en pie, reverencia a la palabra del Señor. Y también el que no tenga Biblia, tal vez el que está al lado tiene. Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento, ya cerquita del final, ya cerquita de Apocalipsis. Y estaba considerando, porque hoy este día pues se habla tanto del mes del amor, el día del amor y de la amistad y todo eso, y corazones por todas partes, ¿verdad? Pero yo pienso que la mejor representación del amor, porque el amor, acuérdese que el amor es demostrado. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece. Entonces el amor es demostrado, es el amor, ¿verdad?, que hace a una madre que cuando pueden haber 1000 niños allá afuera, pero están llorando, pero si de repente llora el de ella, sale enseguida, bien conoce el llanto de su bebé y sale. Ese amor es demostrado, se levanta a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, no hay hora, se puede levantar. Yo creo que el amor demostrado no lo podemos ver tan claro que en una cruz. Amén. No es un corazón, sino en una cruz, porque Cristo demostró ese amor. De nada hubiera servido que hubiéramos dicho Dios es amor, o que Cristo vino, ¿verdad?, y que nos amó, pero que todo hubiera quedado lo mismo y nos quedamos muertos en delitos y pecados. Pero Él lo demostró cuando dijo Él: a mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la voy a poner. Alabado sea el Señor, porque así como tengo poder para ponerla, tengo también poder para volverla a tomar. Y no se quedó en la tumba, sino que ha resucitado, y Él es primicia de los que duermen. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Esto nada más es una introducción, pero cuando hablamos de estos temas es tan maravilloso. Vamos a meditar bajo este tema, el precio de nuestra redención. Cuando hablamos de eso, podemos tener en mente una cruz y una corona, la corona de espinas que el Señor Jesucristo tuvo que llevar en su cabeza. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 1, versículo 13. Allí dejamos, como en el español de nosotros decimos, un corte, ¿verdad?, que llevábamos, en la lectura que llevábamos, que nosotros tenemos una herencia grande, incontaminada, inmarcesible, algo que no se marchita, algo que no es perecedero, algo que no va el Señor a cambiar de opinión, porque Él ya lo prometió. Y lo que Dios promete no es como los gobiernos hoy en día, que le prometen tantas cosas y no le cumplen nada. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces aparece más adelante aquí el apóstol, después de que da todas estas instrucciones, cuando él dice en el versículo 13, por tanto, queriendo decir, por lo que les acabo de decir, lo que les acabo de explicar, por esta causa, les dice él, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Ha escuchado esa palabra muchas veces, ¿verdad? Sobrio es como el antónimo o lo contrario de ebrio. Quiere el Señor que nosotros seamos sobrios, que andemos en nuestros 5 sentidos o los 6 sentidos, si pudiera decir, porque el cristiano tiene un sentido más, y ese es el sentido de la vista, de los ojos espirituales, los ojos de la fe, que podemos percibir aún el más allá. Entonces les dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Eso era lo que había en la persona cuando no había recibido a Cristo. Entonces le dice que no se conforme a estar en esos deseos que tenía antes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén, hermanos. Esto es fuerte, es bastante pesado, pero lo necesitamos. Es como cuando va al doctor, ¿verdad? Y le dice, necesitas suero de inmediato, ¿verdad? Y sacan aquella gran aguja, ¿verdad? Y le buscan la vena más grande, ¿verdad? Y ahí va. Duele, pero es necesario. Así es la palabra del Señor. A veces duele, pero la necesitamos porque es medicina para nuestros huesos. Sed santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y aquí viene el texto clave de esta tarde. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese es el verdadero amor. El cordero que fue inmolado, que fue muerto, que fue crucificado, fue por amor a nosotros. El precio de nuestra redención. ¿Cuántos se gozan? Gloria a Dios. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por la bendición de poder leer su palabra. Dios mío, porque tenemos delante de nosotros un tema tan importante, Señor, y es una demostración, oh Señor, del precio de nuestra redención. Gracias, Señor, por su palabra, oh mi Cristo de la gloria. Le damos gracias, Señor, por lo bueno que ha sido con nosotros, porque Dios mío un día se entregó por nuestros pecados. Gracias, Señor, por cada persona que ha entrado a este santuario. Hay personas que ha venido triste, que ha venido debilitado, que ha venido posiblemente dudando de su salvación. ¿Qué irá a pasar si el día de mañana le toca irse con el Señor? ¿Qué irá a pasar? ¿A dónde pasará la eternidad? Mucha gente todavía vive con esa incógnita. Mi deseo, Padre eterno, es que en esta tarde nadie se vaya con esa inseguridad, sino que cada uno de nosotros estemos 100% seguros de que si hoy esta tarde nos vamos, que si es el día de mañana, estamos seguros que vamos para un lugar mejor, un lugar que ha sido preparado, a donde no hay ninguna contaminación, un lugar donde estaremos en bodas con Jesucristo, un lugar donde nos veremos con los patriarcas, allá nos veremos con Abraham, allá estará Moisés, allá nos encontraremos con Daniel, allá lo mejor que nos encontraremos con Jesucristo, y Él será la lumbrera en aquel lugar, en aquella santa ciudad que está preparada para nosotros. Gracias, Señor, por esa bendición de ahora ser parte de ese cuerpo de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gracias a Dios por esta bendición. El precio de nuestra redención. Cuando nosotros escuchamos de estos temas, hoy el día que se celebra el amor y la amistad, y se habla también del verdadero amor del Señor. Para los días de Semana Santa, lo mismo, otra vez escuchamos también predicaciones, enseñanzas referente al gran amor de nuestro Dios.
Lo que quiero dar a entender es que lo predicaban cuando yo poquito me acuerdo, allá en los años 70, del gran amor de Dios y de la muerte de Jesucristo en la cruz. Y lo escuchamos allá por los 80, otros, allá por los 90. Y estamos ya en otro siglo y ahora el siglo XXI. Y seguimos escuchando el mismo tema. Y para algunos posiblemente les parece aburrido, pero para otros sigue siendo de mucha importancia y sigue siendo de gran valor, porque no se trata de un simplemente hombre que murió, una persona cualquiera que sus huesos todavía están allá en la tumba. Cristo es el Dios hombre, aquella persona, el Dios hombre que vino a dar a conocer al Padre. Por eso es que no se vuelve o no debe de ser un tema aburrido, porque está hablando de una persona distinta, aquel hombre que hizo obra de misericordia, aquel que vino a dar vista a los ciegos, aquel que vino a sanar a los enfermos, aquel que vino a rescatar la humanidad del pecado, aquel que vino a dar su vida por usted y yo, aquel que vino un día, gloria al Señor, y murió en una cruz, aquel que también fue sepultado, pero gracias a Dios que no se quedó ahí. También dijo un día que él iba a establecer o a fundar una iglesia. No fue fundada por Pedro, no fue fundada por ningún hombre. Jesucristo le dijo a Pedro: y yo te digo que yo soy Cristo, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Por eso es que la iglesia continúa triunfante, no importa cuánto se levante el diablo, aunque el enemigo se levante como río. La Biblia dice que el Espíritu del Señor levantará bandera en medio de los tiempos difíciles. Ahí está el Señor, porque no ha sido fundada sobre ningún hombre, sino por Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Y se sigue hablando de este tema. Se habla también en el mundo secular de compra, de ventas, de tantas cosas. Sabe que las compañías grandes están comprando compañías pequeñas y acaparando para hacer una sola. Los bancos grandes, las compañías de teléfono, todas estas cosas. Ayer me di cuenta que la compañía esta de Sherwin-Williams ha comprado un montón de compañías pequeñas también. Y esto tiene dos propósitos. Siempre el deseo del hombre de acaparar más cada día, de tener más, y no se llena, queriendo saciar lo que le decía al principio con el dinero, pero eso jamás le traerá la felicidad a la persona. Luego hay otro propósito, y es de controlar el mundo, y esto le está también preparando el camino al anticristo para que pueda gobernar el mundo. Entre menos compañías hay, usted sabe que esto de los hospitales aquí de Carolina Health Medical y todo eso aquí, eso es grandísimo, está por todos lados y es un grupo grande. Los doctores también están en esas grandes redes, ¿verdad? De muchos juntos, porque así se le va a hacer más fácil un día al anticristo controlar el mundo. Luego, aunque se habla de todo eso, de que han comprado grandes bancos, pero nunca se ha escuchado que alguien diga que cierta compañía o cierto banco va a comprar el alma de una persona, o que le va a comprar, le va a prometer con dinero vida eterna. Eso jamás va a ocurrir, porque aquí dice el apóstol Pedro que nosotros no costamos oro, no costamos plata, ni los mejores diamantes que puede encontrar en el mall de South Park o allá en Europa, que están famosos para las piedras. Eso no puede comprar la salvación de una persona. Por eso Pedro le dice a la iglesia: ustedes no cuestan ninguna piedra preciosa, ningún oro, ningún diamante, sino la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una oportunidad yo estudiaba un poco acerca de las piedras, porque Apocalipsis habla de tantas piedras distintas, y continué
continué buscando piedras hasta que me encontré con las pirámides que están allá en Egipto, viendo aquella escultura tan grande, alta, grandísima, y que no había maquinaria pesada para subir esas piedras, así como hoy, ¿verdad?, que hacen las construcciones grandes, sino que a pura fuerza de hombre. Y decían que son unos lugares admirados por el mundo. Entonces seguí leyendo, me dio curiosidad por lo que estaba leyendo. Luego me doy cuenta que es uno de los lugares más famosos del mundo, porque allá dentro de esas pirámides se guardan los huesos de los faraones que reinaron en los tiempos que Israel estuvo cautivo en Egipto. Y por eso son famosas para los egipcios, no tanto por la escultura tan bonita, sino por lo que hay allí adentro. Cuando estaba yo leyendo esto, viene a mi mente y digo yo, qué contraste tan grande. Allá afuera de la ciudad de Jerusalén, allá está una tumba también, gloria al Señor, y esa es famosa, no por lo que está allá adentro, sino por lo que no hay allá adentro, gloria al Señor, alabado sea su nombre. Porque un día dijo, los ángeles le dijeron a María, ¿por qué buscáis dentro de los muertos aquel que vive? Pues no está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos se gozan por ello? Gloria al Señor. Es famoso por lo que no hay dentro de ese lugar. El precio de nuestra redención costó la sangre de Jesucristo. La palabra redención significa rescatar a alguien del cautiverio pagando un precio, el precio que piden. Yo sé que los que venimos de Centroamérica, pues aquí hay unos del Caribe también, estamos familiarizados, y hay de aquí de Estados Unidos también, estamos familiarizados con los secuestros, ¿verdad? Que la gente secuestra y piden un rescate. Eso lo vivimos en los tiempos de la guerra, en los años 70, y todavía se vive mucho en muchos lugares en Latinoamérica. Entonces, para los cristianos del primer siglo, también la palabra redención era común, porque había un negocio fuerte de esclavos que los vendían para que trabajaran y explotarlos, digamos así, ¿verdad? La expresión, y al menos de que alguien llegara y lo comprara, ese esclavo iba a ser esclavo por toda su vida trabajando en aquel lugar, hasta que aparecía alguien y decía, yo me lo voy a llevar, yo lo voy a comprar. Posiblemente podía ser para que fuera a trabajar a otro lugar o simplemente para que fuera libre. Eso pasó aquí en Estados Unidos hace muchos años también, hasta que un gobierno declaró que los esclavos tenían que salir. Pero cuando esa declaración existió, también hubieron personas que decidieron mejor quedarse en los campos de algodón, quedarse en las fincas trabajando. No querían experimentar aquella libertad que se les estaba ofreciendo. Y así es hoy en día también. Ya el precio de nuestra redención, ya el precio de nuestro cautiverio, eso ya fue pagado un día allá en la cruz del Calvario, y fue pagada por sangre. Pero hay gente que prefiere mejor seguir cautivo en el pecado en vez de experimentar la libertad que nos da Cristo Jesús. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Dios. Entonces, el precio de nuestra redención, cuando habla Pedro de que hemos sido rescatados, que hemos sido comprados con sangre, sabe que hay dos palabras bien claves acá. Una es que cuando hay una compra, hay un precio. Si va a ir a comprar un carro, una casa, lo que sea, ¿verdad? Lo primero que pregunta, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Para ver si es que uno lo puede comprar o no. Hay un precio. Y ya la Biblia dice que fuimos comprados a precio de sangre. Pero luego también, cuando hay una transacción, aparte de que hay un precio, también hay lo que se le llama cambio de propietario. Tiene que haber ahora un documento firmado. Gloria al Señor, porque ya no va a ser propiedad de este, sino que va a ser propiedad de aquel que está pagando el precio. Entonces hay un precio
y un cambio de propietario. Qué bueno saber que nosotros, gloria a Dios, en otro tiempo, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados y por naturaleza éramos también hijos de ira. Pero gracias a Dios que ahora que vino Jesucristo, la Biblia dice que aquel verbo se hizo carne, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahora ya tenemos un cambio de propietario, un cambio de dueño. Gloria a Dios, a causa de la redención. Les voy a contar algo que eso me llamó la atención una vez. Esta es una representación de la corona, pero no voy a hablar de esto ahorita. Cuenta una historia que en un lugar pusieron había una familia, ¿verdad? Esas familias humildes, sencillas, que nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Entonces, pero al señor le invitaron a la iglesia y fue a la iglesia. Y cuando fue a la iglesia se dio cuenta del amor del Señor y recibió a Cristo. Entonces viene él y se da cuenta que los hermanos ahí andaban camisas rojas y con una inscripción en la espalda, pero como él no sabía leer, no se daba cuenta que era lo que decía. Pero llegó a la casa y le dice a la esposa que le hiciera una camisa roja porque se quería ver cómo se veían los hermanos allá en la iglesia. Y le dice, ¿verdad? ¿Cómo es el estilo? No, le dice, tú hazme una camisa roja, con tal que sea roja, le dice, ya. Entonces, se la hizo, ¿verdad? Pero él le dice, pero atrás, le dice, en la espalda tiene unas letras, ¿verdad? Pero no sabe cómo es. No sé exactamente qué es lo que dice, pero tú escríbele algo ahí, le dice, ¿verdad? Lo que tú creas bien, como ella podía abordar. Y se queda pensando, yo qué voy a escribir, yo no sé escribir. Pero el frente de donde ella vivía, había estado una tienda que la cerraron. Y esa semana, precisamente, la habían abierto nuevamente. Y le ponen aquellas letras grandes que decía, bajo nueva administración. Y le encantó a ella, y le pone el nombre en la espalda, la camisa de aquel hombre. Y llega a la iglesia con la camisa roja, ¿verdad? De la sangre de Cristo, bajo nueva administración. Y eso es precisamente lo que acontece con nosotros, que ha sido pagado un precio. Hemos cambiado de propietario y ahora estamos bajo new management, bajo nueva administración. Ahora es nuevo propietario y por lo tanto vamos a andar sobrios, dice la Biblia, en nuestra manera de caminar. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Me gozo en gran manera porque ahora ya no ando bajo aquella administración antigua, sino que andamos bajo nueva administración. Lo serio es que seguimos allá amarrados de Cristo, pero se goza. Gloria a Dios, lleve ese gozo con uno. Eso es si pudiéramos ver lo que es redención. Aquí nos dice, bueno, redención es rescatar o libertar de algo que ha estado cautivo antes. Entonces, hay dos cosas que podemos ver. En la Biblia también habla de otros esclavos. Y eso lo dice Juan capítulo 8, 34, no está la cita ahí, pero aquí nos está diciendo que fuimos rescatados de vuestra manera de vivir, la cual se recibió de vuestros padres. Algunos vienen de raíces de gente que no conoció al Señor y sigue con esa verdad. Y hay gente que se cierra y dice, no, donde murió mi padre, allí yo también voy a morir, ¿verdad? Lleva aquello por dentro que quiere seguir, ¿verdad?, en el pecado. Y muchas otras veces es porque están pegados a una religión que les permite todo lo que quieran, con solo que vayan a la iglesia un día a la semana y ya estuvo. Entonces viven con aquel engaño. Entonces, en cambio, Dios nos quiere dar a nosotros libertad de esa manera de vivir y que conozcamos la palabra del Señor. La luz ha venido ahora al mundo. Luego habla Juan capítulo 8, habla también de que aquella persona que practica pecado
es esclavo del pecado. Entonces hay gente que continúa todavía practicando pecado, esclavo del pecado. Y esto crea una barrera entre la persona y Dios, porque Dios no puede ver el pecado. Aún Jesucristo, cuando tomó el pecado del mundo, hubo oscuridad en la tierra y Él exclamó allá en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios le dio la espalda a su propio Hijo, porque su Hijo estaba tomando el pecado del mundo y Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no lo podía ver ese momento. Por eso el Señor sintió aquel abandono, porque dice Isaías que los pecados crean una barrera entre la persona y Dios, para que Dios no escuche, para que Dios no oiga. A veces hay pecado en la persona y está orando y orando y orando y no ve respuesta a la oración. Primero debemos examinar nuestra vida. Si nos sentimos libres sin pecado, esperemos, porque posiblemente está siendo puesta a prueba también nuestra fe, para que llegue a ser fuerte como el oro y aprendamos a depender del Señor. Aunque la higuera no dé fruto, dice Habacuc, con todo esto yo me gozaré en el Señor, en el Dios de mi salvación. Hay que aprender a esperar cuando la respuesta no llega. Esperemos en el Señor, porque a su tiempo ya vendrá esa respuesta. En ese medio nosotros aprendemos a desarrollar una fe y a creerle al Señor. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Juan dice que aquel que practica pecado es esclavo del pecado, pero luego dice enseguida que para eso apareció el Señor. Y conocerán la verdad, dice, y la verdad los hará libres. Esas cadenas se tienen que romper, porque llega Jesucristo, la verdad y la vida. Los hermanos de ese tiempo estaban familiarizados con ese tema. Israel estaba familiarizado también con el tema de esclavitud, porque habían estado también cautivos 400 años allá en Egipto, y se dieron cuenta lo pesada que era la carga de trabajo allá en Egipto, esclavos del rey Faraón. Pero de repente llega un hombre, usted conoce la historia, pero lo que quiero traer a nuestra mente es que hubo un precio que pagar para que pudieran salir de aquella esclavitud. Moisés tuvo que dejar su comodidad allá donde estaba para ir a rescatar a su pueblo. Y para nosotros también es el llamado. Hemos sido llamados con un propósito. Hay gente allá afuera todavía esclavos del pecado, que están esperando que alguien llegue con esa buena noticia, que no deben de seguir, o no pueden seguir, o no necesitan seguir. Esa es la palabra, no necesitan seguir en aquella esclavitud. Ya alguien pagó el precio. Están como aquellos en las algodoneras que prefirieron quedarse allá trabajando en vez de experimentar algo nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos atrevamos a caminar. Ya hemos sido libres, el precio ya fue pagado, Jesucristo ya pagó esa deuda. Ahora somos libres para adorarle, libres para servirle al Señor. Gloria a Dios. Entonces ellos estaban relacionados con la expresión de redención, porque habían estado esclavos de Faraón allá en Egipto. Pero aparece Moisés, y llega Moisés a aquel lugar y hizo grandes señales y prodigios el Señor por medio de Moisés. Pero aparte de eso, le dice Dios a su pueblo que iban a salir de ese lugar, pero que cada familia tomara un cordero de la manada, algo sin mancha, algo sin contaminación, algo que fuera perfecto, y lo van a sacrificar y lo van a comer en la casa de los hebreos, de los hijos de Israel. Pero tenían que hacer algo especial. En las puertas de su casa, le dice, van a poner de esa sangre de ese cordero, van a poner en esa puerta, porque el ángel de la muerte pasará esta noche por la casa de Faraón. Pero cuando vea la sangre del cordero,
Cordero en la puerta, Él se detendrá y no les hará daño. Gloria al Señor. Entonces ellos hicieron así y comienza, ¿verdad?, aquella matazón de los primogénitos. Pero gracias a Dios que en las puertas de aquellas casas había lo que era la marca de la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que hay en las puertas de su casa. Y aquellos que han recibido a Cristo, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos esa marca para el día de la redención. ¿En quién, dice Pablo? Tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Ellos sabían lo que era la redención. Pero la pregunta surge también es que ¿por qué era que habían quedado cautivos o por qué la humanidad había quedado en aquella condición? Como número 2, vemos que la causa había sido el pecado. El pecado separa a la persona. Dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Afuera, como que dice, ¿verdad? Ya ponchado, ya para afuera, fuera. Quedaron afuera. Pero luego dice el 24, siendo justificados. O sea, cuando dice justificados, está siendo declarado justo, que no debe nada. Siendo justificado gratuitamente, no tiene que hacer nada, es por gracia, es un regalo que se le está dando a la persona, es un regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Sabe que cualquiera puede optar por morir por un hijo, ¿verdad?, por un familiar, pero por alguien que ni conoce o alguien que sabe que ha sido ladrón o a saber cuántas cosas ha hecho, nadie va a querer morir. Entonces ahí es donde entra la gracia. Mediante, dice, la redención que es en Cristo Jesús. Luego, la causa era el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró también la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No queda ni uno afuera. Toditos, ya viene con esa semillita allá adentro desde que nace, ¿verdad? A los niños no se les tiene que enseñar malas palabras, sino que ellos empiezan a decir malas palabras. Nadie les enseña a contestarles mal, ¿verdad? De repente le avientan una palmada de regreso a la mamá, ¿verdad? Y le avientan a la cara, no le avientan en otra parte. ¿Por qué? Ya empieza esa semillita, ¿verdad?, a crecer. Y eso es lo que trae la persona. Porque alguien nos dejó esa deuda. Y esa deuda la dejó Adán. Adán nos dejó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Vea, el hombre fue puesto, el hombre y la mujer. Esto nos va a ayudar a todos. Fue puesto en el huerto del Edén. Pero le dijo Dios: vas a comer de todo lo que veas allí, de todo lo que hay allí puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que lo tocares de cierto morirás. Y yo les dije al principio que la palabra de Dios es veraz, es verdadera y se cumple. Y él dice: lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y le dice, pero de repente aparece el diablo en la escena y comienza a tener aquella conversación. Y usted sabe, desde el principio, y ya lo hemos hablado también antes, ¿verdad? La hembra se mueve por lo que oye. El hombre más se va por lo que ve. Así trabaja, así fue el diseño desde un principio. En el mundo se escucha, ¿verdad? ¿Y qué sería lo que esa muchacha le vio a ese hombre y tan feo que es? Pero quizás le habló bonito, tenía forma de hablarle o tenía alguna gracia especial que las demás personas no lo saben, porque la hembra siempre por lo que escucha. Entonces el hombre es un poquito distinto. Por eso fue que Abraham le mostró toda la tierra de allá, ¿verdad? La llanura del Jordán, ¿verdad? Mostrándole el terreno. Entonces por eso es que al hombre le gusta lo que ve, el terreno, y físicamente hablando también se enamora de lo que ve.
porque así fue diseñado. Entonces aparece el diablo hablándole, ¿verdad?, al oído a la hembra. Y fue cuando entró el pecado en el mundo. Luego sé que va a haber un silencio tantito. Porque históricamente se le echa la culpa a la hembra, porque ella se dejó convencer del diablo y luego le dio al hombre, ¿verdad? Siempre el hombre tiende a ser obediente con la esposa. Entonces, bien obediente Adán, ¿verdad? Está bien, entonces, bueno, ya comiste tú, voy a comer yo también. Entonces, la pregunta surge cuando Dios los pone juntos a los dos. Es para que estén juntos, al no ser por circunstancias adversas que a veces nosotros no tenemos control sobre ellas. Pero es para que haya protección. En ese momento, ¿dónde estaba Adán cuando el diablo llegó? Y esto le va a servir a los esposos también. ¿Dónde están cuando el diablo comienza a atacar la mente de la hembra? ¿Dónde están? A veces están busy o ocupados en muchas cosas que no voy a entrar en detalles. En una vez sí los hice reír porque el diablo hablando con Eva y Adán en Facebook, ahí, ¿verdad? Chequeando lo último de las noticias, descuidado completamente, y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y no tiene misericordia de nadie, ni si sea el más bonito del planeta, no respeta. Entonces los pone en el Edén y eso era condicional. Vamos a ir por paso acá. No vayas a comer de ese fruto. Y lo mismo es para nosotros hoy en día. Estamos aquí en el mundo y también la salvación se ha vuelto condicional en el aspecto de que ya el precio ya fue pagado, pero nosotros tenemos que hacer algo, que es abrirle nuestro corazón al Señor. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, seréis salvo. Gloria al Señor. Así que hay algo que la persona tiene que hacer. En ese momento que el hombre pecó, lo saca Dios del huerto y pone querubines en la puerta y una espada que estaba ahí que no lo dejaba entrar, y ahí es donde vino la separación, entre Dios y el hombre quedó afuera o fuera de la relación de la comunión con Dios. Cuando andaba en el huerto, Dios hablaba con Adán, pero una vez él estaba afuera, pudo notar que habían fallado. Entonces Dios comienza a andarlo buscando. ¿A dónde te has metido? ¿Qué te hiciste, Adán? Y él dice: tuve miedo. Entonces entró la culpabilidad y el miedo de la persona, le guste o no le guste. Hay personas, ¿verdad?, que quiere vivir en su capricho, pero si no ha recibido al Señor en su corazón o siente que está viviendo una vida de pecado, vive con aquella duda dentro de sí. Le guste o no le guste, no lo quiera decir o lo quiera decir, pero dentro de sí hay como aquella sensación que hay en la persona que por mal que le esté yendo, no se quiere morir. Eso es común, es natural del ser humano. Entonces el pecado acusa, el diablo nos acusa. Gloria a Dios. Entonces, al haber ese pecado, viene lo que es la paga. Gloria a Dios. Como número 3, el pago de ese castigo por haber pecado, la Biblia dice que es muerte. No hay otra alternativa. La paga del pecado es muerte, separación, muerte física y muerte espiritual. Separación de la presencia del Señor, más el regalo de Dios, la dávida de Dios, el regalo que Dios tiene para todos nosotros es vida eterna por medio de Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea que
La paga del pecado es muerte. Cuando el pueblo de Israel salió de aquella esclavitud que estaba en Egipto, animales tuvieron que morir para que pusieran la sangre como señal en las puertas. Tuvo que haber una muerte. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tomó un animal y lo sacrificó en frente de ellos, tomó la piel de aquellos animales y los cubrió, porque ya ellos pudieron reconocer que estaban desnudos, entonces los tuvo que cubrir. Luego ellos pudieron presenciar de que tuvo que haber muerte y que tuvo que haber también sangre. Entonces la Biblia nos habla en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces tuvo que haber sangre. Ellos pudieron presenciar. Luego nosotros vemos más adelante que se establece también lo que es el sistema de sacrificios por aquella persona. Cuando llegue a casa o más tarde, lea el capítulo 16 de Levíticos. Y se va a dar cuenta lo difícil que era para que una persona tuviera acceso a Dios. Tenían que tomar un becerro, 2 corderos, llevarlo al sacerdote. El sacerdote tenía que entrar al santuario, tenía que pasar por la puerta, tenía que pasar por el lavacro, lavándose bien las manos. Tenía que purificarse, tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo para que no tuviera pecado. Y continuaba hacia adelante. Sus vestiduras tenían que estar limpias, perfectas, como Dios le había ordenado. Era un proceso grande, a punto que llegaba el momento en que tomaban aquel animal y ponían la mano sobre su cabeza para que los pecados se fueran sobre aquel animal y lo soltaban en el desierto para que fuera a morir. Gloria a Dios. Ese proceso era grande y todo eso se vino a cumplir en el Señor Jesucristo. Cuando vino, dice la Biblia, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, nacido de una mujer, para que redimiera a los que estábamos bajo esa esclavitud que nos había dejado Adán. Llega el momento en que Cristo, gloria al Señor, aparece allá por el río del Jordán, aparece donde estaba Juan bautizando. Allí habla la Biblia en Juan capítulo 1, que cuando Juan lo vio que venía, él pudo entender que era alguien distinto, él lo pudo reconocer. Cuando vio venir a Jesús, él dice: ve, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor. Ya no solo era para los judíos, sino que era para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como número 4, viene Jesús y se pone en nuestro lugar. A los que estábamos muertos en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Amén. Todos, no solo unos que otros, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Gloria a Dios, despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, gloria al Señor, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso es que yo digo que la persona que recibe a Cristo debe de hacerlo públicamente y que no se avergüence, como Pablo cuando él dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque Cristo no se avergonzó. Él dice que los exhibió públicamente delante de todos allá en la cruz. Por eso cuando la persona recibe a Cristo, yo creo que se debe de poner en pie, levantar sus 2 manos si es posible y exhibir públicamente, para que se dé cuenta el diablo de que Cristo ya lo libertó, que Cristo ya pagó su precio y que anuncia las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. El precio de nuestra redención. Cristo tuvo que morir allá en la cruz por nosotros. En ese tiempo de que el Señor Jesucristo murió, aunque se habla de los días de Semana Santa,
mientras la gente se preparaba con los sacrificios según los ritos de la ley, allá en el monte, en el valle ese de Getsemaní, se preparaba también otro cordero. Y dijo el Señor: mi alma está afligida hasta la muerte. Sentía aquel gran dolor. Gloria a Dios, porque sabía lo que le esperaba. Gloria a Dios. Y eso lo hizo por amor. Ahí estaba el Señor. El Evangelio de San Lucas dice que el sudor del Señor eran como gotas de sangre, porque había aquella gran tensión como humano, preocupación, sabía el dolor. Yo creo que la persona, hay veces que le hace falta imaginación y darse cuenta a profundidad lo que verdaderamente es el sacrificio de Cristo. Gran sacrificio, los clavos en sus huesos, los azotes, los golpes, las escupidas, la humillación que se llevó, toda la hambre que soportó, toda la sed que pasó, ya 2, 3 días sin beber agua, caminando hacia el Calvario con aquella cruz grande, pesada, su cuerpo lacerado, queriendo decir ya molido. Cuando dice Isaías, su cuerpo fue disfigurado y no había ningún parecer en él para que nosotros le deseáramos, o sea, totalmente desfigurado. Su madre presenciando todo aquel gran abuso. ¿Cuántas madres acá van a soportar ver algo así? Aquella gran humillación. Hay madres que aún cuando le ponen una vacuna al niño, mejor cierran los ojos, no quiere ver porque saben que ya va para el grito llorando. Entonces, y ella viendo uno tras otro, y los soldados tenían que agarrar aquel azote que tenía esos plomos como con anzuelo, para que cada azotazo le saca los pedazos de carne. Tenía que ser derramada toda su sangre para que se cumpliera lo que estaba establecido también en la ley, porque él era el cordero que había sido inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo. Allá aparece él derramando toda su sangre. Tenía que salir esa sangre de su cuerpo. Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Cristo. Él se entrega por nosotros. Mientras todo este proceso se está llevando a cabo, Él está reconciliando al mundo con Dios. El sacrificio de Jesucristo fue algo grande que nosotros debemos de tenerlo en mente cada día y reconocer el gran sacrificio. Lo suben a la cruz, los clavos en sus manos, todo lo que iba a pasar. Prácticamente los que crucificaban morían asfixiados porque todo el peso en sus brazos le comprime los riñones y no puede respirar. Algunos de ellos, cuando tienen los clavos en sus pies, se alzan hacia arriba para poder respirar. Y esa gran agonía que pasan en ese lugar había sido, esa muerte había sido destinada para los criminales, para los ladrones, para los peores. No así el Hijo de Dios, aquel que no había hecho nada, cuando andaba de donde Anás, para donde Pilato, para donde Caifás, seguía de un lugar, iba para el otro, y ellos decían: pues qué mal ha hecho, pues yo no encuentro nada en él, porque era el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, señalado entre 10,000, preparado para ese momento, para que muriera por nuestros pecados. Gloria a Dios. Sube a la cruz, lo suben a la cruz, y ellos le ponen también esa corona, y aquella corona en una forma burlona la toman y se la ponen en su cabeza, y encima le dan con un palo que le dan encima para que las espinas se puedan enterrar en su cabeza. Allí es donde aparece la sangre sobre su cara, aquel gran sufrimiento. Pero ellos, como forma de burlarse, dijeron: él se hizo rey de los judíos, pongámosle
ese nombre ahí, Jesús Nazaret, Rey de los judíos. Fue el nombre que ellos le estaban poniendo. No obstante, Dios le estaba poniendo otro nombre, gloria al Señor, porque Él se humilló, y por aquella humillación la Biblia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla. Gloria al Señor, alabado sea el Señor. Ese es el nombre de Jesús, el nombre de poder, el nombre que nos da victoria sobre el pecado, el nombre que nos perdona, el nombre de Jesús. Llegaban después y le quebraban los huesos para que ya no pudieran alzarse hacia arriba. Entonces moría. Pero llegaron donde Jesucristo y lo encontraron que ya estaba muerto, y no le quebraron ningún hueso, porque ya había sido escrito en el Salmo que no iban a quebrar ninguno de sus huesos. Tenía que cumplirse también, porque a Él nadie le quitó su vida. Él le dijo al Señor: en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Con esto vamos a terminar. Hubo un intercambio allá en la cruz del Calvario, donde murió el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Gloria a Dios. Nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Alabado sea el Señor. Él fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos esa bendición. Gloria a Dios. Fue rechazado para que nosotros fuéramos aceptados delante de Dios. Y por último, Él murió para que nosotros tengamos vida. Puede cerrar los ojos un momentito y yo voy a hacer una pregunta. Gloria a Dios. Posiblemente está en este lugar y esto no es una coincidencia. Dios tiene un plan perfecto en su vida. Posiblemente hay dudas delante de usted o en su mente. Gloria a Dios. ¿Qué pasaría si esto no es una coincidencia? Y es la última vez que escucha el mensaje salvador del Señor. ¿Qué pasaría si el día de mañana aparece delante de Dios y le pregunta el Señor: ¿escuchaste el mensaje de salvación algún día? Yo di mi vida por ti. Gloria al Señor. La Biblia dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al conocimiento. No es la religión que salva a nadie. No es ninguna iglesia. Hay un nombre. Hay un solo Dios, Jesucristo, el que nos ofrece la salvación. Gloria a Dios. Si aún no ha recibido a Cristo, hoy esta tarde es un día que puede hacer a Jesucristo Señor y Salvador de su vida. Ahí donde está puede levantar su mano y recibir a Cristo en su corazón. Y Él lo recibe, escribe su nombre en el libro de la vida y no tiene que vivir más en pecado. Puede aceptar esa salvación y recibir. Y ese mismo que da salvación también nos da sanidad. Gloria a Dios. El mismo cuerpo que murió allá en la cruz es el mismo que perdona pecados, el mismo también que nos da sanidad. Por sus llagas nosotros fuimos sanados. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alguien que necesite oración, posiblemente necesite oración por algún familiar. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Alguien más que necesite oración, el altar está abierto. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para sanar. Aleluya. Te adoramos, Señor, en esta hora. Oramos, Señor, en esta tarde, mi Dios, por la bendición de ser llamados hijos suyos.
Gracias, Espíritu Santo, por ese sacrificio que Cristo hizo un día en la cruz por nosotros. Espíritu Santo, en esta tarde hay gente, Dios mío, caminando al altar, oh Señor. Yo le ruego, Padre Santo, que toque sus vidas, Señor. Ministreles, Espíritu Santo, de una manera especial, oh Señor. Aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Aquellos y aquellas personas, Señor, que están viviendo en pecado. Yo le ruego, Espíritu Santo, que pueda redarguir su vida en esta tarde y salga de esa condición. La Biblia dice: salid de en medio de ellos y yo los recibo. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Que adoramos, Señor, en esta tarde. Eres digno de gloria, digno de alabanza. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hizo un día en la cruz, por esa sangre que derramó. Oramos, Señor, por los enfermos en esta tarde, por aquellas personas, oh Dios mío, llevan posiblemente años batallando con una enfermedad. Yo le ruego, Señor, que toque esos cuerpos, Padre eterno. Hay personas que no han recibido a Cristo. Posiblemente se van a ir de este lugar sin recibir al Señor en su corazón. Yo le ruego, Padre eterno, que les dé otra oportunidad, que puedan recibir al Señor. Oh Espíritu Santo, hay gente orando también, oh Señor, con el propósito de bautizarse pronto, Padre eterno, y decirle no a este mundo. Oh Dios mío, han puesto la mano en el arado, Señor. Que no miren hacia atrás, oh Señor. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, delante del cual se doblará toda rodilla. Los grandes y pequeños estarán un día. Gloria al Señor, no así la iglesia, los redimidos por la sangre. Esos estaremos un día también en bodas en el aire con los redimidos. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio, Padre eterno, que hizo su Hijo allá en la cruz, oh Señor. Gracias, mi Dios, por la salvación que ha sido ofrecida para nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Hay gente aquí en el altar, oh Señor. Le ruego, Padre eterno, que ponga su mano, Señor. Sí, Padre Santo, por esas llagas, oh mi Dios. Toque, Señor. Toque, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vengan al conocimiento del Señor y que vivan. Él vino a ofrecer vida y que la tengamos en abundancia. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre eterno. Eres grande, Señor. Te enseñaré cosas grandes, dice la Biblia, que tú no conoces. Hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos. Por mis caminos la libertad ya fue pagada. Siglos de los siglos, al Cordero. Gracias, Señor. Gracias le damos, Padre Santo. Al Cordero. Gracias, Señor, porque nos permite, Padre eterno, ser parte, Señor, de este lugar, Señor, para gloria de su nombre, Padre eterno. Vamos a ver, oh Señor, cosas maravillosas, cosas grandes, oh Señor. Gente, Dios mío, que llegará al conocimiento, Padre eterno, de la verdad. Gracias, Señor.
Oramos, Padre eterno, por aquellos que no pudieron llegar, Señor. Hay gente enferma. Hay gente pasando diversos problemas, Señor. Yo le ruego por ellos, Padre eterno. Hay gente pasando situaciones difíciles que humanamente hablando, aleluya, qué bueno eres, Señor. Le ruego, Padre Santo, que bendiga la iglesia, Padre eterno, de una manera sobrenatural, oh Señor. Padre Santo, eres bueno, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.